Bienvenidos a Sociopolemicemos. En la primera unidad de este semestre de Teoría Sociológica Clásica 2, nos hemos introducido al pensamiento de Marx abordando ciertas temáticas. Una de ellas tiene que ver con las diversas interpretaciones de las que ha sido objeto y qué carácter pueden tomar. En el podcast de hoy nos planteamos retomar este tema a partir de un estudio de caso. Es así que nos cuestionamos qué interpretaciones de Marx encontramos en el grupo autodenominado marxista, Bloque Proletario. Escogimos esta organización por considerarse a sí misma una nueva corriente revolucionaria y por su intención de diferenciarse de otras organizaciones marxistas, cualidad e interés para el tema que estaremos tratando. Con este podcast buscamos estudiar el pensamiento marxista analizando sus interpretaciones para adentrarnos en la comprensión de las corrientes que han surgido y así entender el devenir de las teorías de uno de los pensadores más importantes de los últimos siglos. Para desarrollar el programa contamos con la participación de Lenny, militante del Bloque Proletario, quien nos contará acerca de la actividad política de esta organización, en base a la cual problematizaremos. Así, el eje del podcast es una entrevista previamente realizada a nuestro invitado, cuyas respuestas iremos comentando a lo largo del programa en base a fuentes escritas. Entonces, antes de empezar, adentrémonos un poco en el pensamiento de Marx y las interpretaciones del marxismo que podemos encontrar para contextualizarnos en el tema que estaremos tratando. Es importante destacar que el objeto de estudio de Marx es el capitalismo. Para entenderlo, se valió de tres ejes fundamentales: el socialismo francés como estudio político de la realidad inmediata, la economía política inglesa con Smith y Ricardo, que es fundamental para la comprensión del capitalismo al ser su cuna, y la filosofía alemana con Hegel, donde nace la filosofía moderna. En base a esto, comprendió el capitalismo como modo de producción y las relaciones sociales que implica y se crean en base a la explotación y acumulación de capital. Respecto a las interpretaciones del pensamiento de Marx, en la actualidad los conceptos establecidos por este autor como alienación, relaciones de producción o lucha de clases siguen siendo motivo de estudio y bases para analizar la sociedad postmoderna, así como temas de discusión entre las propias corrientes dentro del marxismo. Por ejemplo, Lenin, tras la Revolución Rusa en 1917, añade detalles al marxismo con respecto a un análisis sobre el imperialismo, valiéndose de los propios conceptos marxistas. Así se construye el marxismo-leninismo. También hay otras corrientes marxistas alrededor del mundo que han sectorizado estos conceptos hacia las realidades y necesidades de cada región o de la propia sociedad mundial, como son el maoísmo, el luxemburguismo, el marxismo ortodoxo, el marxismo-humanismo, entre otras corrientes. Una vez esbozado este tema, creo que podemos empezar a conocer un poco sobre Lenny y la organización a la que pertenece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que me abran este pequeño espacio para poder dialogar y conversar un poco acerca de mi experiencia dentro del Bloque Proletario. Bueno, yo he estado alrededor de 2 años, lo cual me ha permitido tener un cierto entendimiento de la base ideológica, política y de acción que se maneja dentro del bloque y de sus organizaciones afines. Entonces, con ese bagaje de conocimiento empírico, creo que podría dar respuesta a algunas de las preguntas que me puedan ir planteando. Si bien Lenin ha estado inmerso en las organizaciones 2 años, esta tiene aproximadamente 15 de trayectoria, pues en 2007 se funda el movimiento Vientos del Pueblo, el primero de los frentes a lo que ahora es el Bloque Proletario. El bloque se define a sí mismo como un frente que agrupa varias organizaciones populares de obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, artistas y barrios populares, que pretenden desarrollar una nueva corriente revolucionaria en Ecuador. Ellos mencionan: nos construimos bajo principios anticapitalistas, antiimperialistas y antielectorales. Consideramos que la independencia de clase es un aspecto fundamental para levantar organizaciones que defiendan genuinamente los intereses populares. Buscamos una verdadera revolución en el país, construida desde el potenciamiento de los procesos de concienciación y la lucha desde las bases. Sin más, comencemos con la entrevista, partiendo desde una pregunta base: ¿a qué corriente marxista se adhieren? Bueno, dentro del marxismo existe una gran cantidad de corrientes y líneas teóricas que se han ido formulando a lo largo de la historia desde que Marx comenzó a estructurar sus planteamientos y sus formas de concebir la sociedad, ¿no? Entonces creo que es importante entender cómo estas líneas de pensamiento
se han enfocado en la actividad práctica de los postulados del marxismo y no han llevado estos a un enfoque netamente teórico. Por lo tanto, creo que es que con este entendimiento de causa podemos analizar de manera correcta cuál de estos enfoques nos permite a nosotros accionar dentro de nuestra sociedad ecuatoriana y nos permitiría igual generar cambios reales dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, en base a eso, creemos que la línea del marxismo que más apegada está a la realidad y que nos permite tener un conocimiento mucho más certero de lo que se puede hacer dentro de la misma sería el marxismo-leninismo. Entender al marxismo dentro de la época del imperialismo y con un enfoque práctico de cambio realmente revolucionario. El tener presente que el bloque proletario se autodenomina marxista-leninista nos da una base importante para pensar su accionar, respecto a cuánto del marxismo-leninismo puro toman para guiar su línea teórica y práctica. Pero antes deberíamos considerar qué es el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo es la teoría del movimiento de emancipación del proletariado, ciencia relativa a las leyes del desarrollo de la naturaleza y de la sociedad, a la táctica de la revolución socialista proletaria y la consolidación de una sociedad comunista. Los fundadores de esta teoría comunista son Marx y Engels, quienes vivieron los inicios del capitalismo industrial y el asentamiento del proletariado como clase explotada. Con la muerte de Engels, sería Lenin quien continuara con los estudios marxistas y posterior a él estaría Stalin. Se podría entender al leninismo como el marxismo de la época del imperialismo y de las sucesivas revoluciones proletarias, como son los casos de la Unión Soviética, Cuba y China. Esta corriente se comprende desde la época del imperialismo, donde se puede evidenciar grandes cambios revolucionarios en el siglo XIX. Aún hoy se sigue vigente para criticar o contraponer la idea del mundo capitalizado en que vivimos, el mismo que, en esta teoría, se encuentra en una constante decadencia, ocasionando que se den mayores factores de explotación social, principalmente de la clase trabajadora, quienes subsisten al capital en condiciones precarias. Como nos dice el propio Lenin, así es la economía mercantil, que necesariamente origina la competencia entre los productores de mercancías, la desigualdad, la ruina de unos y el enriquecimiento de otros. Me parece importante contextualizar estos conceptos de la lucha de clases y la revolución, porque ahondaremos en ellos más adelante en las preguntas posteriores. Ahora, aterrizando en otro punto que me llamó la atención, con Marcelo Musto en De Regreso a Marx se habla de interpretaciones que deformaron el marxismo. El autor parte de plantear que a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, en un contexto cultural impregnado por concepciones sistemáticas como la del darwinismo, se dio una tendencia recurrente a convertir las teorías de Marx en ideología rígida. Esto en parte por medio de las formas en que se difundió el marxismo, al priorizarse abreviaciones, sumarios, resúmenes y escasear en la impresión de sus obras originales. En palabras de Musto, esto provocó una versión teóricamente empobrecida. Dieron lugar a una doctrina esquemática, una interpretación evolucionista elemental empapada de determinismo económico. También menciona que el marxismo ruso jugó un papel fundamental en la sistematización y vulgarización del pensamiento de Marx, de manera aún más rígida. Agrega, y a esto quería llegar, que la degradación del pensamiento de Marx alcanzó su clímax en el marxismo-leninismo. ¿Qué opinan como organización sobre este tema? Yo creo que hay diversas perspectivas sobre justamente el papel que jugó la URSS en la difusión del marxismo. Sin embargo, hay que resaltar también un punto re importante en ese tema, y es el hecho de que una de las prioridades que se tenía al momento que se daba esta difusión del marxismo era justamente hacer llegar los conceptos marxistas al pueblo y entender justamente esta ligazón que tiene con las clases populares, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo vas tú a presentar un esquema teórico conceptual sumamente complejo y cargado a un obrero que apenas tiene conocimientos básicos de lectura y escritura? Esos postulados que se da dentro de la academia hoy en día de querer reducir los aportes del marxismo-leninismo como algo esquemático, dogmático, hasta cierto punto pueden tener validez. Sin embargo, también no podemos olvidar el carácter dialéctico del marxismo, que en su esencia es dialéctico. Entonces tiene este fin evolutivo que se desarrolla, que se construye en base a sus propias contradicciones. Me parece muy importante esta mención al carácter dialéctico del marxismo. Es un elemento fundamental que tenemos que tomar en cuenta al realizar nuestro análisis. Entonces entendamos un poco qué es la dialéctica marxista.
El método dialéctico tiene su origen en Hegel, de quien Marx toma ciertas cuestiones fundamentales para elaborar su teoría social y su pensamiento, como son, primero, las relaciones recíprocas entre fenómenos, es decir, que hay influencias múltiples en los fenómenos sociales y que causas y efectos se afectan mutuamente. Segundo, los hechos y los valores no son separables, es decir, la ciencia no puede estar libre de valores. Tercero, una perspectiva relacional del mundo social entre elementos o unidades sociales, en cuanto a proceso histórico entre estructuras y agentes, sin que esto implique un determinismo histórico. Dicho esto, sigamos con la siguiente pregunta, que se refiere a un pilar del pensamiento marxista. Partamos de una conocida frase del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos. ¿Qué piensa el bloque proletario acerca de la lucha de clases? ¿Y qué más nos dice Marx al respecto? Como marxistas es realmente importante entender la relevancia que tiene el proceso de lucha de clases dentro de nuestra sociedad. O sea, la lucha de clases está ligada con la conciencia de clase que se pueda generar y con las condiciones tanto materiales como subjetivas que exista dentro de una sociedad. Por lo tanto, es un concepto muy complejo, pero a la vez muy relevante y que es necesario volver a poner sobre la mesa. O sea, los problemas que vemos actualmente demuestran en efecto que existe una pugna entre las clases sociales que existen en el Ecuador. Por lo tanto, no es que existe un espacio de convivencia libre de la confrontación entre clases. Las clases están en un proceso antagónico constante. Ahora bien, hay que también saber matizar y entenderle las magnitudes de esta lucha, que hay momentos en los cuales se ahonda y se puede ver de manera mucho más clara la lucha de clases, como sería en el caso del paro de tanto 2019 como de 2022, pero es necesario como estructurarla de una manera en la cual no sea una lucha de clases netamente espontánea, sino que sea organizada, y esta organización se da solamente si es que existen procesos organizativos de base en el Ecuador. Y vemos que el movimiento indígena tiene esto, pero no tiene un enfoque realmente revolucionario en este sentido. En el marxismo, la magnitud de las riquezas no son relevantes, ya que estos son efectos visibles de las determinadas estructuras de clase. Por lo tanto, Marx no concibe estas clases sociales como categorías que son constituidas por elementos tangibles, más bien por las relaciones sociales que hacen posible la acumulación de este capital, estableciendo como el eje del estudio sobre el modo de producción y las formaciones sociales las relaciones de explotación resultantes. Por tal motivo, Lenin habla que la única relación que puede surgir por medio de esta explotación es una antagónica, y de este modo surge la lucha de clases. Es importante destacar por medio de esta relación que las clases sociales siempre están en conflicto, de manera intangible, como por medio de representaciones, sean estas huelgas, manifestaciones, entre otros. De tal modo, bajo los escritos de Marx, varios textos tienen sentido dentro de la lucha de clases, tanto como perpetuar en la idea de un proceso en donde se disputan de manera directa como indirecta el disgusto de una clase con la otra. Es importante destacar que también en artículos difundidos por parte de este movimiento marxista, como el de Análisis marxista del desempleo como elemento básico de la explotación capitalista, donde menciona, desde los orígenes del sistema capitalista, la naciente burguesía se valió de las tácticas más sangrientas para crear un mercado de trabajo acorde a sus intereses. Aquí se da un realce al papel del obrero y el burgués, desde el comienzo de esta lucha infinita de clases. Además, Marx afirma que la conciencia del individuo se debe a una historicidad social, y en el artículo se parte desde una perspectiva histórica, para entender cuál ha sido el papel dominante y quiénes han sido los reprimidos en esta lucha. Por esta razón, cuando Lenin hace mención de problemáticas sistémicas, se da a entender que van más allá de las estructuras, siendo que, como se reitera en los artículos de la organización, las clases dominantes han tenido la totalidad del Estado bajo su poder, como han sido leyes y represión en las propias infraestructuras sociales. Por lo tanto, la lucha de clases termina siendo un papel fundamental para sostener la praxis de los movimientos sociales, la revolución, el fin para romper las viejas estructuras de dominación y partir por la justicia social. Como mencionan Marx y Engels, una lucha que conduce en cada etapa de la transformación revolucionaria de todo el régimen social o al exterminio de ambas clases beligerantes. En este sentido, preguntémonos, ¿cuál es la idea de la revolución para el bloque proletario? Bueno, la revolución es algo muy complejo. Los procesos revolucionarios que se han dado son procesos, en el caso que nosotros más relevancia damos, que sería el de Rusia y China, son procesos de real impacto y de real transformación de las raíces de la sociedad.
En este sentido, entender la revolución como un objetivo a largo plazo es sumamente importante porque primero nos ayuda a trazar un camino y segundo nos ayuda a entender cómo llegar a eso. En la actualidad muchas organizaciones no se plantean el término de revolución, sino que lo relegan a un ámbito secundario. Sin embargo, si es que no entendemos que debemos llevar la consigna revolucionaria como la base de nuestra accionar político, entonces lastimosamente nuestras acciones particulares, por así decirlo, no tendrán un objetivo claro. Así que en este sentido la revolución se va construyendo, ya lo decía Lenin, la revolución no se hace, la revolución se construye, y se construye en el día a día, se construye en los procesos organizativos que vayamos creando, se construye en las bases ideológicas que se vayan consolidando y en el material teórico que vayamos receptando. Entonces la revolución es un objetivo a largo plazo, pero que se estructura con las acciones diarias de los movimientos y organizaciones que existen actualmente y que se pueden ir creando. Eso también es saber identificar que la revolución se construye no solo en momentos de álgida tensión, como yo que sé, en el paro de octubre o de 2022, sino en los espacios donde la situación, por así decirlo, las confrontaciones y la lucha de clases están en un aspecto mucho más frío, mucho más calmado, y es ahí donde también se debe seguir actuando. Marx tenía una visión negativa del capitalismo, porque pensaba que este impide el buen desarrollo de la humanidad. Es por ello que en su tarea de explicar este modo de producción, le da vital importancia a la revolución. A diferencia de otros autores como Weber, que estudiaban profundamente el capitalismo, pero que debido a sus propias condiciones materiales, no tenían interés en teorizar sobre su caída. Plantea que para que se dé la revolución se necesita un alto desarrollo de las fuerzas productivas dentro del capitalismo, pues no hay manera de que un modo de producción perezca sino hasta que se agote su desarrollo. También considera que este cambio radical es posible porque el propio ser humano engendró el capitalismo y por tanto lo puede transformar. Este se relaciona con el hecho de que las clases sociales o las sociedades están en constante cambio con ayuda de la conciencia de clases, dejando de ser solo clase en sí y también pasando a ser clase para sí, es decir, tener plena conciencia de la posición en la que nos encontramos dentro del modo de producción, desde las bases económicas hasta la superestructura. El bloque proletario coincide en este punto al plantear que para ellos la revolución implica la transformación de las raíces de la sociedad, haciendo referencia al cambio estructural de la base económica de la sociedad que menciona Marx. También el entrevistado nos habla de la construcción de bases ideológicas que empata con la idea de la conciencia de clase para sí planteada por Cueva, que en Marx se traduce en que el proletariado se haga consciente de la explotación de la que es objeto y transforme con la lucha de la sociedad, es decir, que la revolución se haga desde las bases, una condición esencial en la idea de la revolución marxista. Estas ideas sobre la revolución también nos llevan a cuestionarnos qué papel juega el Estado en todo este espacio de conflictividad, por lo que le preguntamos a nuestro entrevistado, ¿qué papel juega el Estado en su accionar político? A ver, para entender la relación que tenemos con el Estado, creo que primero es importante entender la función del Estado. Entender al Estado no como un ente que esté a favor del pueblo ni nada por el estilo, sino como entenderlo como una institución que funciona para legitimar los intereses de la burguesía, y entender al gobierno también como este espacio de representación política de una facción de la burguesía que llega cada 4 años. Por lo tanto, tanto el Estado como el gobierno son construcciones burguesas y se crean en esta necesidad de la burguesía de poder mantener un control dentro de la sociedad, desligándose de ella. Entonces, una vez que entendemos el papel del Estado como institución burguesa, podemos también estructurar nuestra relación con él. Por lo tanto, sí hay en efecto espacios y particularidades que el Estado puede dar solución porque está ampliamente ligado con nuestra sociedad. Sin embargo, no siempre, o sea, el Estado no es como que un objetivo como tal, lejos de las aspiraciones de muchas organizaciones de poder llegar al Estado para así transformar la sociedad. Nosotros entendemos que la sociedad se va transformando desde abajo y que el Estado, por lo tanto, debe ser
debe ser destruido. O sea, esa idea del Estado burgués debe ser destruida. El Estado debe fungir en función de las necesidades de la clase trabajadora. El entrevistado nos dice que, para entender la relación que se tiene con el Estado, hay que entender al Estado como una institución que funciona para legitimar los intereses de la burguesía. Se evidencia claramente el pensamiento marxista en esta idea. Para Marx, el Estado es producto de la irreconciliable contradicción entre las distintas clases y la opresión de una clase sobre otra. Sostiene que el Estado es el aparato que ha logrado la conciliación entre los agentes de modo de producción, legitimando la violencia en el proceso de dominación. Así, la idea de que el Estado debe garantizar el interés general contra los intereses particulares esconde una realidad opuesta, pues el Estado burgués en realidad garantiza los intereses particulares de las élites contra los intereses del proletariado, quienes son la mayoría aplastante de la población. Por lo tanto, esta idea de Estado coincide con la idea del bloque proletario, porque nos plantea que de cierta manera el Estado burgués es el que se beneficia con la existencia de este cuadro administrativo, mas no el pueblo o la clase trabajadora. Es por eso que, si el proletariado tomara el poder o el control del Estado, este destruiría al mismo, y a su vez empezaría a diluirse la distinción que existe entre las clases sociales. Por otro lado, en la coyuntura política del país vemos organizaciones de izquierda con distintas y en muchos casos divergentes posturas respecto al Estado. En general, ¿ustedes qué opinan de la izquierda en el país? En consonancia con esto, creo que también es muy importante ejercer una crítica a las diferentes organizaciones de izquierda que hay en el país, porque entienden el Estado como este ente que les puede dar solución a los diferentes problemas de índole estructural y sistémica, ligados al funcionamiento del sistema capitalista imperialista como tal. Por lo tanto, el Estado no funge en ese favor, en esa función, porque es un Estado burgués. Si es que lo hiciera, se contradeciría a sí mismo. Y muchas veces la izquierda no entiende esto y apela a usar el Estado para netamente reformas. Y son movimientos y organizaciones reformistas que no se plantean la idea de una revolución, sino que plantean la idea de llegar al Estado e implementar reformas sociales muy ligadas a la necesidad de generar un estado de bienestar. Y creo que eso es un aspecto que se debe tener muy en cuenta y que se debe criticar, ya que la realidad social es mucho más compleja que solamente conseguir reformas, y esto ya nos ha demostrado tanto el paro de 2019 como el paro de 2022. Las reformas a mediano y a largo plazo no llegan a nada. Tal vez a corto plazo alivian un poco la situación de tensión y de pugna entre clases, pero a largo plazo no llegan a nada. Creo que si es que seguimos entendiendo nuestra organización en función de lo que podemos lograr hacer cuando lleguemos al Estado burgués, lastimosamente no llegaremos a nada muy lejos. En este punto, el bloque proletario hace hincapié en la crítica al reformismo, como principal manera de accionar por parte de la izquierda en general en el país. Esta crítica también la vemos en artículos de la organización, como aquel titulado "Persistir en la lucha, no caer en las tretas del reformismo y el Estado", donde se habla del caso colombiano y las manifestaciones ocurridas desde el 28 de abril del 2021, producto de la ley de reforma tributaria. El bloque manifiesta cómo la reforma solo pone en espera y los procesos de diálogo solo ocurren para menguar las protestas y controlar la eterna relación antagónica entre la burguesía y el proletariado. Relación, como ya vimos, comprendida en uno de los principales conceptos en la teoría de Marx, la lucha de clases. Otro de sus artículos que habla sobre este tema es Declaratoria 1 de Mayo, en donde hablan de cómo funciona el reformismo y por qué es tan perjudicial para las masas. Dicen que este reduce las oportunidades de que la gente sea consciente de todas las desigualdades que viven producto de los gobiernos. Esta falta de conciencia decanta a su vez en la imposibilidad de alzarse contra ese sistema y romper el ciclo de dominación del modo de producción capitalista. Sobre este punto, dentro del marxismo-leninismo, Lenin, en Marxismo y Reformismo, nos dice que los marxistas admiten la lucha por reformas, o sea, por mejoras de la situación de los trabajadores que no lesionan el poder de las clases dominantes, y utilizan estas reformas para proseguir contra la esclavitud asalariada. Pero consideran que el reformismo, es decir, las reformas como último fin, son una manera que la burguesía tiene de engañar a los obreros para eternizar su explotación, concediendo beneficios que los hagan conformarse.
Nos habla de que si los obreros asimilan la doctrina de Marx, podrán instrumentalizar las reformas para proseguir con la lucha estructural, y que mientras más independiente y profundo es el movimiento obrero, más desembarazado se ve de la estrechez del reformismo. El bloque proletario parece coincidir con esta visión, pues en lo que vislumbramos se critica la búsqueda de reformas para solucionar problemas estructurales, mas no se critica las reformas como tal. Si algo se les cuestiona es su poder transformador a largo plazo, pero al igual que Lenin señalan su capacidad para aliviar problemas coyunturales. También en el artículo declaratorio 1 de mayo hablan sobre lo que señala Lenin de que el reformismo engaña a los obreros y apacigua la lucha. Mencionan que retarda su toma de conciencia para sí. Respecto a estas dos últimas preguntas, se ha advertido que el bloque proletario realiza una constante crítica marxista del Estado y a las organizaciones de izquierda que dentro de su agenda se plantean alcanzar cuotas de poder estatal. El principal argumento es que el Estado sirve a los intereses de la clase dominante, por lo que la idea de emplearlo en pro de una revolución socialista es contradictoria en sí misma. Desde este punto de vista, los grupos de izquierda que pactan con el poder gubernamental estarían torciendo irremediablemente el marxismo por medio de un revisionismo estéril desde la perspectiva de esta organización. Al respecto, también hay otros puntos de vista que criticarían esta opinión ortodoxa del papel del Estado, acotando la idea de la dialéctica en el pensamiento marxista, que habla de un constante ir y venir histórico y en base al cual se puede afirmar que los ajustes y modificaciones teóricos son aceptables y necesarios de acuerdo a cómo se desarrolla la historia y a cómo varían las condiciones materiales de cada época, validando la posibilidad de que el control de la esfera estatal por parte del proletariado se pueda dar por dentro de la misma. En conclusión, podemos ver que la gran parte de ideas mencionadas por el bloque proletario sobre el entendimiento del capitalismo coinciden con los planteamientos de Marx y del marxismo-leninismo. Hay coherencia en la línea ideológica que siguen, pero también parece haber cierta rigidez, la cual colisiona con el pensamiento de Marx si tomamos en cuenta un elemento fundamental en él, como es la dialéctica, la cual, tomada como paraguas epistemológico, permite configurar la teoría de acuerdo a las condiciones materiales y realizar una labor de territorialización del marxismo. Con esta entrevista hemos podido observar y analizar una de las maneras en las que se ha interpretado el pensamiento de Marx en el Ecuador actual, y se evidencia una amplia gama interpretativa, desde el bloque proletario que acoge a su manera el marxismo-leninismo como una corriente del marxismo, es decir, otra interpretación en sí misma. Esto nos permite entender la teoría marxista a través de un enfoque relacional y comparativo entre los conceptos de Marx y las ideas del grupo marxista-leninista, demostrando así las diferencias y similitudes frente a las distintas interpretaciones de una realidad en común.